Bienvenidos a un nuevo tutorial en el que vamos a fortalecer nuestros conocimientos de programación trabajando lógica. El objetivo de esta lista de reproducción que vamos a crear para el canal es realizar 100 ejercicios prácticos de JavaScript en los cuales trabajemos lógica básica y nos sirva para practicar siendo principiantes, es decir, si estamos aprendiendo, no estamos haciendo lógica avanzada. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta presentación o en este proyecto? Vamos a trabajar por 10 bloques. Cada video va a ser un bloque y dentro del video van a haber 10 ejercicios, así vamos a lograr llegar a 100. Los temas que vamos a trabajar serían variables, tipos de datos y operadores en el bloque 1, condicionales en el bloque 2 y operadores lógicos, en el bloque 3 bucles, en el bloque 4 funciones, en el bloque 5 arrays, en el bloque 6 objetos, en el bloque 7 clases, herencias y prototipos básicos, en el bloque 8 DON, en el bloque 9 manejo del local storage y en el bloque 10 asincronía. Con esto estaríamos practicando los 100 ejercicios y teniendo los 100 ejercicios también tendríamos 100 proyectos que trabajaríamos de manera lógica. Ojo, cuando digo proyecto, es una casuística en la que planteamos un problema y a partir de código en JavaScript generamos una solución. No es que vamos a construir una web, que vamos a construir un e-commerce, vamos a hacer es planteamiento de problemas, solucionamos el problema y explicamos eso. Conociendo entonces la metodología de esta práctica, vamos a iniciar con bloque de variables, tipos de datos y operadores. Recuerden que nosotros en nuestro canal tenemos previamente en otros videos he explicado los fundamentos. Si tienen alguna duda sobre fundamentos, pueden ir a reforzar antes de realizar esto. Para poder realizar esta práctica necesitamos tener instalado Visual Studio Code y necesitamos crear una carpeta y llevar a nuestro Visual Studio Code esa carpeta que creamos. Vamos a trabajar con un archivo script de extensión JS. Vamos a plantear dentro de nuestro archivo el primer problema o ejercicio y vamos a informar que estamos trabajando de variables, tipos, datos y operadores, que es lo que dijimos que vamos a trabajar. Y con esto tendríamos entonces nuestro primer código para practicar lógica. Vamos a plantear entonces el problema. El problema sería declarar una variable que se llame nombre. Vamos a encerrar la variable que se llama nombre. Y otra que se llame edad. Y que muestre en la consola el siguiente mensaje. El mensaje que queremos mostrar en la consola va a ser este. Hola, soy, y la variable tendrá que reemplazar esta línea en blanco. Y tengo la segunda variable que sería la edad, reemplazaría esta línea años. Entonces, el objetivo es ¿cuál? Declarar dos variables, una que se llame nombre y otra que se llame edad. Y cuando las tengamos declaradas, insertarlas, concatenarlas dentro de esta frase. Variable nombre se insertaría en el campo de soy y variable edad se insertaría en tengo y años. Entonces ese es el primer objetivo lógico que tenemos, es declarar esas variables e insertarlas. Para esto vamos a trabajar entonces con declaración de variables, con console log y con concatenación. Entonces eso sería lo que vamos a trabajar dentro de este proyecto lógico. Por eso les comentaba que vamos desde lo más básico y vamos creciendo en el nivel de los proyectos. Igual aspiro a que toda esta serie de videos sea muy básica, sea para alguien que apenas está trabajando fundamentos. Y posterior a este ya trabajaríamos una de nivel intermedio y luego una de nivel un poquito más avanzado para que todos tengamos la oportunidad de trabajar lógica en todos los niveles y de mejorar nuestra lógica. Entonces, empecemos a cumplir lo que nos pide el problema. Lo primero que nos pide es que declaremos una variable que se llama nombre. Recuerden que nosotros podemos usar let o podemos usar const para declarar una variable. ¿Cuál sería la diferencia? Const lo uso o constante lo uso si nunca voy a cambiar el valor de esa variable. Y let lo uso si el valor puede cambiar. Hablemos de estructuras de variable. Tenemos las palabras reservadas lets y const. Ya especificamos cada cual o en qué caso se usa cada una de estas. Entonces, eso sería la palabra designada para la variable, la palabra reservada. Después tenemos que darle un nombre a la variable. Nos dicen que el nombre que leemos sea nombre. Y esa variable va a tener un valor. Vamos ahora acá a trabajar tipos de datos. Recuerden que dijimos que íbamos a trabajar variables, tipos de datos y operadores. Los tipos de datos que vamos a trabajar acá, este va a ser string, que significa una cadena de texto. Y el valor de esa variable va a ser one. Vamos a declarar una segunda variable, también la vamos a declarar con la palabra reservada let, y a esta le vamos a dar el nombre de variable edad. El tipo de dato que usamos acá para que se manejara string tenía que ir entre comillas y JavaScript interpreta que es string o texto. Ahora, en esta variable el valor que le vamos a dar es que tiene 25 años. El tipo de valor que me está dando es number. Me está dando un número entero. Entonces, también tenemos dentro de nuestra estructura que los tipos de datos hoy vistos pueden ser o texto o números. Sin embargo, no son los únicos que existen. A lo largo de estos ejercicios vamos a seguir explicando algunos otros tipos de datos que vamos a tener. Ya tenemos declaradas las variables. Ya tenemos entonces nuestro primer objetivo realizado. Nos dice que en la consola tienen que reemplazarse dentro de estos mensajes. Vamos entonces a cumplir con la otra parte, que serían los concatenadores. Vamos a nombrar esto para que se distinga. Sería entonces declarar variable. Y sería
concatenar variables. Entonces tenemos dos formas de concatenar, les mencioné. La más clásica, la con la que nosotros aprendemos, es una concatenación clásica, y lo que haríamos es primero entender que un console log me va a imprimir dentro de la consola el valor que yo le diga. Ya vamos a ver cómo se imprime. ¿Y qué valor tiene que imprimirle? Me tiene que imprimir los valores de las variables dentro de estas frases. Entonces, ¿qué hago? Yo ubico esa misma frase dentro del console log, dentro de esos paréntesis. Y tengo que hacer separaciones para que me identifique dónde van las variables. Él tiene que entender qué es un texto y tiene que entender qué es una variable. Entonces, para que se identifique como texto, es que hago uso de las comillas. Entonces voy a encerrar donde las comillas van para que me identifique cuáles serían entonces esas concatenaciones. Para concatenar voy a usar el símbolo de más. Y ese símbolo de más me va a hacer, lo que me va a hacer es llamar la variable que yo quiero que se ejecute. Entonces, la separación que hago es entre cada texto poner dos más. Y dentro de este voy a llamar la variable de cada uno. Ya llamé la variable nombre y vamos a llamar la variable edad. Y acá el resultado que nos estaría dando esto tendría que ser: hola, soy Juan y tengo 25 años. Esto sería la concatenación entonces, el operador lógico que estamos trabajando. El operador lógico, ¿cómo funciona? Me tiene que imprimir un mensaje. Para imprimirlo uso la función console.log. Y el mensaje tiene una estructura, tiene tipo texto, tiene los símbolos de más para que me concatene. Concatenar es como juntar, es como decirle, tráigame el valor de esta variable, que es Juan, dentro de estas dos cruces de suma. Y me hace lo mismo para edad dentro de y tengo años. Entonces eso sería la concatenación tradicional, usar los más para poder hacer esto. Si queremos hacer una prueba de cómo se imprime esto, hay una manera. Podemos crear un archivo de HTML. Recuerden que es index con extensión HTML. Configuramos el documento, almacenamos, y recuerden que si ustedes trabajan con la extensión del iServer, nos va a abrir un navegador que ejecuta nuestro servidor para poder ver los avances y practicar. Nos cargó ya nuestro navegador y lo vamos a poner en paralelo al script y vamos a verificar algo. La manera de yo ver cómo se imprime una consola dentro de una web más fácil es ir a las herramientas de desarrollo. Lo pueden hacer realizando clic derecho a inspeccionar o solamente dando F12 dentro de la página y nos ubicamos en esta pestaña que se llama consola. Acá en este momento me arrojaría un error. ¿Por qué me arrojaría un error? Porque este archivo no está vinculado a nuestro proyecto. Lo que hacemos es vincular el archivo de script y nos debería aparecer dentro de la consola el proyecto ya imprimiendo la información. Vamos y miramos y así es. Miren que ya me está haciendo la concatenación. Vamos a verificar el código. Ahí teníamos entonces la forma tradicional de hacer concatenaciones. Vamos entonces ahora a trabajar una segunda forma. Esa segunda forma la conocemos en los libros como forma moderna contemple strings. Es la más recomendada, es la de mejor práctica. ¿Cómo va a funcionar? También tenemos que seguir manejando la consola, es decir, un console log. Vamos a imprimir entonces con un console.log y vamos a traer el mismo mensaje. Cuando vamos a manejar el método de backsys para hacer estas concatenaciones, porque lo que traemos no se suma con el símbolo de más, que ya vamos a ver que es una interpolación. Un backtick se imprime o se diligencia con la 96. O miren que esas comillas son como inclinadas a la izquierda en la parte superior y hacia la derecha en la parte inferior. Es diferente a las comillas simples. Miren, las comillas simples son inclinadas verticalmente. Entonces, para que usen las correctas en un teclado numérico, generalmente el comando es al 96. Imprimimos el mismo mensaje, decimos hola, soy. Y acá es donde ya ocurre la interpolación. Ya no vamos a poner este símbolo de más, sino que vamos a usar el símbolo de interpolación, que es el signo de dólar más los corchetes abiertos. Y él me pide acá que ya traiga el nombre de la variable. Y ahí ya tenemos entonces la variable nombre, el valor de la variable nombre insertado dentro de hola, soy, dentro de ese mensaje. Vamos entonces a continuar con el mensaje y vamos a realizar la segunda interpolación, en la cual vamos a llamar el elemento edad. Y este continúa con años y realizamos el cierre del mensaje. Ahí entonces, ¿qué vemos? Vemos que si vamos a nuestro código ya se imprimió la segunda variable. Vamos entonces a hacer un repaso sobre la lógica que trabajamos. Nos pidieron declarar una variable que se llame nombre y la tenemos declarada y conocemos la estructura de la variable. Otra que se llame edad, la conocimos y la estructura. Nos pidieron que expliquemos también dentro de estos tipos de datos, sabemos el dato string y sabemos el dato number, y que manejemos un operador que en este caso fue el de concatenación. Que concatenación es insertar dentro de algún campo un valor que quiero. Finalizamos así entonces el primer ejercicio de variables, tipos y datos para trabajar y mejorar nuestra lógica del bloque 1. Vamos entonces ahora a trabajar el ejercicio 2.
Les comparto entonces el problema. El problema dice, crea una variable la cual se llama x igual a 10 y súmale 5. Nos dice que luego lo multipliquemos por 12. Este ejercicio nos sirve más para fortalecer entonces los operadores aritméticos. Recuerden cuáles son entonces los operadores aritméticos más conocidos. El más, el menos, el por y el divisor. Todos estos generalmente en un teclado numérico los encontramos. Simplemente es el simbolito que trae más, menos, porque ese teclado numérico es parecido al teclado de una calculadora y ahí es donde los vamos a encontrar. Entonces, ya que conocemos cuáles son esos fundamentos aritméticos que vamos a trabajar, desglosemos este ejercicio para saber cómo lo vamos a trabajar. Pongamos problema 2 para que sepamos en qué vamos. Me dice, crea una variable que su valor sea x igual a 10. Entonces, recuerden, la palabra reservada para variables que vamos a usar va a ser let. El nombre que le vamos a poner a la variable ya no lo están dando, se llama x. Y el valor que le vamos a poner a la variable también nos lo están dando. Recuerden que en tipo de dato número no usamos esas comillas. Y siempre que ejecutamos código lo finalizamos con el punto y coma para que cumplamos con las reglas de síntesis. Nos dice que tenemos que sumarle a esto 5 y multiplicarlo por 2. Entonces, acá ya que tendríamos que hacer, un cálculo. Ese cálculo lo podemos tomar dentro de una variable que se llame resultado. Acá quiero hacer una aclaración que vamos a ver más adelante, posiblemente. Como es una operación aritmética simple, no hay problema con que se calcule dentro de una variable. Si fuera una operación aritmética más compleja, deberíamos estar trabajando con una función que nos permita manejar condiciones lógicas más complejas para poder hacer estos cálculos. Entonces, vamos a tomar el resultado y le vamos a dar funciones aritméticas. Le decimos que nos haga una evaluación. ¿Y qué evaluación va a realizar? Va a tomar la variable x y a esa variable le va a sumar el número 5. ¿Por qué? Porque eso es lo que están diciendo acá. A x le tenemos que sumar 5. Él dentro de su lógica, x no lo va a tomar como x, sino que va a tomar el valor que le corresponde, que es 10. Y después de ejecutar eso, nos dice que tenemos que multiplicar por 2. Entonces vamos a multiplicar este número por 2. Aún nos quedaría faltando un paso para poder ejecutar esta suma, es decir, y esta multiplicación. Acá ya se está dando la orden de la operación, pero todavía no hemos imprimido esto. Recuerden lo que vimos en el video anterior, que es realizar un console log y dentro de este ejecutar una variable. ¿Qué variable queremos que me imprima? La que ya calculamos, que se llama resultado. Esta operación me debería dar 30. Esto que estoy poniendo acá es un comentario, entonces no es lo real. Lo puedo borrar, incluso vamos a ver que no va a pasar nada. ¿Cómo me voy a dar yo cuenta que eso está bien calculado? Tengo que ir a mi archivo, a mi documento, y vamos a validar si es cierto que este es el valor que corresponde. Aún no hemos almacenado. Vamos a almacenar y vamos a ver el comportamiento. Vemos que se imprime el resultado de 30. Entonces con esto trabajamos un poco de aritmética. Vamos a repasar. Declaramos una variable que se llama x y el valor de esa variable x es 10. Declaramos una variable que se llama resultado y el resultado tiene dos operaciones que se tienen que calcular diferente. Primero tenemos que hacer una evaluación de esta operación y cuando tenemos esta multiplicarla por este valor. Y al final imprimimos un resultado y ese resultado me imprime esta información. Vamos a realizar modificación de esos valores. Queremos que este valor sea 7 y lo vamos a almacenar y vamos a ver este número 30 cómo se va a modificar. Almacenamos y vemos que cambió a 24. 7 por 3, 7 por 5, 7 más 5, 12 por 2, 24 sería el resultado. Volvamos este a 10 y cambiemos este a 10. Y el resultado sería entonces 40, ¿por qué? 10 más 10, 20 por 2, 40. Listo. Vamos entonces a pasar ahora a nuestro tercer ejercicio de lógica. Y el problema 3 dice lo siguiente. Declara una constante pi que sea igual a 3,1416 y calcula el área de un círculo. Vamos a realizar esta segunda y la descripción para que no nos quede cortado y podamos leerlo fácil. Y calcula el área de un círculo con radio 5. Entonces ahí ya tenemos el problema. Declarar una constante que se llame pi, calcular un área de un círculo y que el radio sea 5. Entonces, hagamos caso. La variable que vamos a declarar la vamos a declarar con la palabra reservada const porque el mismo ejercicio nos pide que sea una constante. El nombre que le vamos a dar es pi y el valor de pi es 3,1416. Tenemos entonces nuestra primera parte del ejercicio solucionada.
¿Qué más nos dice? Nos da otro valor, nos dice que tenemos un radio. Entonces, un radio es igual a 5. Y tendríamos que encontrar con todo esto un área. Entonces, podemos declarar una variable para el área, pero antes de declararla ya tendríamos que apoyarnos un poco de definiciones. ¿Cuál es la definición entonces del área de un círculo? La definición del área de un círculo es el área es igual a pi por radio al cuadrado. Entonces, área es igual a pi por radio, que es radio al cuadrado. Teniendo entonces claro que esta es una operación aritmética que nos entregaría el valor de pi, vamos a tomar ese valor. Entonces vamos a declarar una variable más que llamemos área. Y a esta variable le vamos a decir que es igual a la variable que se llama pi multiplicada por la variable que se llama radio. Ahí tenemos que corregir un error. Si ven bien, esta variable no la nombramos. Vamos a corregirla. De una vez el ejercicio con corrección de errores en vivo. Vamos a decir que pi es igual a radio por radio. Y con eso estamos diciendo que es radio al cuadrado. Eliminemos esta que ya sabemos qué es. Y si yo almaceno, me tendría que dar un valor de 78.54 al momento de imprimir en la consola. Y para poder que esta se imprima, usamos la función console.log y llamamos al área. Esto me tendría que estar dando un valor de 78.54. Antes de almacenar, mostramos la consola y almacenamos y vemos que tenemos el valor impreso. Con esto entonces ya tenemos nuestro tercer ejercicio lógico en el cual declaramos constantes, seguimos trabajando tipos de datos y trabajamos operaciones aritméticas. Vamos a leerlo. Declara una variable edad y el valor de esa variable va a ser 20. Y otra es mayor que guarde, vamos a escribir en la parte inferior, true si es mayor que 18 y false en caso contrario, si es menor. Entonces, acá ya nos están sumando dos tipos de datos más, que son los boolean. Y los boolean sería si un valor es true o si un valor es false. Que eso me permite saber si se cumple o no con una condición. Si es verdadero o falso para saber cómo operar. Vamos entonces a hacer estas comparaciones. Hagamos lo primero. Nos dice que hay que tener una variable que se llame edad. Entonces creamos la palabra let reservada para variables, le ponemos nombre edad y le damos el valor de 20, que es el valor que nos está dando el ejercicio. Generamos una variable más que dijimos que se llama es mayor. Y esta variable tiene una comparación entre booleanos. ¿Por qué? Porque tiene que tomar la variable que yo le imprima acá en edad, el valor que yo le está dando de edad, y se tiene que comparar con 18. Entonces tenemos que tomar esa variable que declaramos. Usamos el símbolo mayor que y decimos la edad de referencia. Tendríamos que imprimir entonces en un console.log la variable es mayor de edad, porque no podríamos imprimir la de edad, ya que esa no es la que está haciendo la comparación. Y ahora vamos a ver cómo se comporta, ya lo almacenamos dentro de nuestra consola. Miren lo que me dice ahí, me dice que es true, ¿por qué? Porque estoy diciendo que es 20. Vamos a cambiarlo a 16 años. Lo almacenamos y me cambia a false. Entonces esto es un ejercicio que dentro de la lógica me hace una comparación de mi variable declarada para saber si es mayor o menor que una que le estoy dando, digamos que es la edad legal dentro de Estados Unidos. Y volvemos al original que nos pedían, que es un 20. Nos sigue dando false. Pero si decimos que es 25, nos tiene que cambiar a true. Entonces con esto manejamos una lógica de comparación de booleanos en el que true es un valor verdadero y false es un valor al contrario. Y por ejemplo, una comparación de estas me serviría para realizar un bloqueo dentro de algún tipo de servicio, página que no me pueda trabajar con menores de edad, que no me permita generar información. Allá vamos viendo entonces cómo a nivel de industria va teniendo sentido usar este tipo de lógicas. Declara dos variables que les vamos a dar valores de A y valor de 20 y B con valor de 15. ¿Qué vamos a hacer con estas variables? Vamos a realizar un cálculo de la suma, resta, multiplicación y división. Entonces acá sí vamos a hacer todos los operadores aritméticos. Resta, suma, multiplicación y división. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a declarar las variables. Teniendo esas variables, vamos a realizar primero la variable A, que dijimos que el valor va a ser igual a 20. Y dentro de la misma variable vamos a declarar B y vamos a decir que su valor va a ser igual a 15.
Entonces decimos variable A es igual a 20 y variable B es igual a 15. Me están pidiendo entonces que imprima diferentes operaciones. La primera la vamos a imprimir con un console log y le vamos a dar la lógica de este. Vamos a insertar dentro de lo que estamos imprimiendo un mensaje. Recuerden que un mensaje o un tipo texto lo vamos a manejar con comillas. Y vamos a decir que es una suma. Y el valor de la suma es A más B. Esto es un operador lógico sencillo que me está tomando el valor A, me está tomando el valor B y me lo va a sumar. Y le ponemos una coma entre el mensaje y las variables para que no me genere conflictos. Esto me tendría que estar dando un valor de 35. Todavía no lo voy a imprimir. Lo voy a dejar sin imprimir y cuando terminemos de hacer todas las operaciones las imprimimos acá. Vamos a imprimir un console log. Ese console log va a ser con el mensaje de resta. Y las variables que me va a tomar sería A menos B. Esto me tendría que estar dando un valor de 5. Vamos a tomar un console log para multiplicación. Y esta multiplicación me va a dar 300. Y las variables se van a manejar de la siguiente manera. A, símbolo de multiplicar, B. Usamos un console log más. Y este va a ser la división. Me toma el valor A y lo divide con el valor B. Antes de ejecutar, expliquemos un poquito la lógica. Acá este mensaje de suma, resta, multiplicación y división sobra. En realidad yo puedo imprimir solo haciendo esto. A más B, A por B menos C. Quiero es tener un mensaje dentro de esto. En realidad acá, ¿qué es lo que me ejecuta matemáticamente cada... corrijamos este menos. Cada operación es el operador lógico más, menos, por y divisor. Cada variable es como si yo estuviera llamando acá el número que le estoy dando, que es 20. Todo esto acá son 20. Y este 15 son todos estos B. Entonces son 15. Entonces ahí ejecutamos la lógica de este ejercicio. Ahora sí procedemos a almacenar y vemos cómo se imprimen los valores. Entonces tenemos suma de 35, resta de 5. Acá era un 300, lo escribimos mal. Y para la división no pusimos un valor, pero sí corresponde a 1.3333. Entonces con este trabajamos declaración de variables, tipos de datos numéricos y operadores lógicos aritméticos. Nos vamos ahora sí al ejercicio 6. Declara una variable de número que sea igual a 7. Y vamos a decir, usa el operador módulo. Y vamos a decir cuál es el operador módulo. Es el de porcentaje, para saber si es par o impar, ya que con este se calcula la fórmula de pares e impares. Entonces ya tenemos dos datos. Tenemos la variable y tenemos el operador con el que vamos a hacer el cálculo. Entonces, acá vamos a trabajar variables, tipo de dato numérico, y vamos a trabajar ya operadores lógicos if y else. Es decir, if y else, los que me sirven para hacer comparaciones lógicas. Empecemos para explicar. Declaramos la variable, dijimos que se va a llamar número y este va a ser igual a 7. Y acá ya cambia un poquito la lógica porque él me está pidiendo que compare si es un impar o si es un par. Entonces yo tengo que hacer la comparación con este número 7 para saber si es par o impar. Entonces voy a usar el if para dar mi condición lógica en la que voy a hacer la comparación. La estructura de un if es la que me dice uno o más valores de comparación lógicos. Entonces, ¿qué comparación va a hacer? Tengo que comparar con mi variable, que sería el número 7. Y dijimos que se usa el módulo. Y el módulo, para compararme con un número que sea par, tiene que darse el valor de 2 y los comparadores de estrictamente igual a 0. ¿Cómo así? Esto lo que me quiere decir es, si este número yo lo divido con 2, me va a dar un valor par, pero no se ha impreso todavía ese valor par. Tengo que realizar un console log y a ese console log le debo dar un mensaje que me diga que el número es par. Y tengo que hacer una comparación en la que me diga que el número es impar usando el else. El else significa también. O sea que si él no me cumple esta primera condición, me puede evaluar esta segunda condición de else. Tengo que imprimir un mensaje en el que él me va a ejecutar la misma operación y si me identifico que cumple, ahí para en par. Si no cumple, se salta ese par y me para en este mensaje que sería impar. Entonces hay que tener en cuenta algo. Los comparadores lógicos me dan varias opciones y van trabajando en bajada. Entra una variable que se llama número y ese número es 7. Entra en el comparador y me dice 7 con 2 se divide y se compara con el 0. Y como no me da un valor real, ¿es par o no es par? Entonces me dice, no, estos números no son divisibles. Saltes el par y dígame que también va a ser una segunda evaluación en la que me va a decir que como se descartaron estos números va a ser impar. Si se cumple la condición y acá tuviéramos un 8, él va a decir acá pare es par. Si se cambia acá por un 9, él se va a saltar esta evaluación que hace y me va a decir es impar. Vamos entonces a proceder a mostrar la consola y vamos a ver si funciona. El 9 me dice que es impar.
el 20 me dice que es par. Entonces vemos que está trabajado de manera correcta la lógica para una comparación para saber si es par o si es impar. Entonces, para que quedemos claros, esto evalúa, primero el if me evalúa que si una condición es verdadera se ejecuta esa lógica que estoy dando acá, pero si no es eso me ejecute la segunda lógica. Y hasta abajo, si seguimos ejecutando más lógicas, en alguna tiene que dar la condición que es, para que sepamos ahí el operador lógico if y else. Vamos entonces a trabajar el ejercicio número 7. Leemos entonces el encabezado del ejercicio. Dice, declara dos variables x igual a 10 y y igual a 10. Pero ojo, miren lo que va a hacer con ese 10. Entonces tenemos un 10 tipo de dato number y tenemos un 10 tipo de dato string o texto. Y vamos a usar comparadores lógicos. Compara y los símbolos van a ser el doble igual y se compara con el triple igual. Esto es una comparación estrictamente igual y esto es una comparación un poco más débil, es lo que estamos usando. Entonces, este de dos iguales lo que me va a hacer es una comparación de solo valores. Y la comparación estricta me va a comparar valor y tipo. ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo estos dos valores dentro de esto, me van a decir los dos x y y son iguales. ¿Por qué? Porque él me está comparando los valores. Pero si yo le hago esto con el estrictamente igual, él me va a decir false, son diferentes. ¿Por qué? Porque él compara valor y tipo. Y en valor son los mismos, pero en tipo no, porque este es number y este es string. Entonces ahí me genera ese conflicto. Teniendo entonces clara esa explicación, vamos a hacer el ejercicio lógico. Me dice, declare dos variables. Una se llama x y su valor es 10, tipo de dato número, y otra se llama y y su valor es 10, pero en tipo de dato texto o string. Acá no tenemos que, acá ya tenemos entonces por defecto un number y tenemos por defecto un string y eso nos va a servir para la comparación. Pero la comparación se va a dar en la impresión. Entonces vamos a hacer un console.log para imprimir y vamos a imprimir entonces la primera comparación que va a ser de x y de y. Pero en una comparación sin ser estrictamente igual, una comparación débil. Y vamos a hacer un console.log más para hacer una segunda comparación en la cual x va a tener una comparación estrictamente igual a y esto nos va a arrojar dos resultados posibles. En esta, mismo valor. Y en esta nos va a arrojar tipos diferentes. ¿Esto qué quiere decir? Que acá va a ser un true y que acá va a ser un false. Eso es lo que quiere decir esto. Vamos entonces a imprimirlo y vamos a ver si es cierto. Me arroja true y false. Expliquemos entonces la lógica. Los dos son y. Me arroja un true. ¿Por qué? Porque él no distingue los tipos. Segunda comparación siendo más estricta, tipos diferentes me va a dar false. Entonces acá él me dijo son los mismos valores, pero acá me dice sí son los mismos valores, pero ojo que usted acá me puso el 10 escrito en texto y no se lo valgo. Esta comparación podría funcionar, digamos, no sé, en una contraseña. Que uno en una contraseña en vez de poner 10, haga de cuenta que está poniendo esto. Y obvio la contraseña es un número y no un texto. Así esto signifique lo mismo. Entonces, para la comparación doble está bien esto. Para la comparación estricta que la triple está mal esto. Terminamos así entonces nuestro ejercicio número 7 de lógica. Usa un if, comparador lógico if, para comprobar si una persona puede votar. Me dan una condición, pongamos una condición. Crea una variable que sea mayor que 18. Es decir, solo un mayor de 18 puede votar. Entonces, ya me dieron una variable que se llama edad, ¿cierto? Vamos a ponerle un valor de 16 años a esa edad. Y digamos que se tiene que cumplir una condición. ¿Qué condición necesitamos que se ejecute? Que edad sea mayor que 18. Mayor o igual, porque también con un igual se puede votar. Si esto es real, me va a imprimir un mensaje. Para imprimir, recuerden que usamos el control.log. Y el mensaje que me va a imprimir es puede votar. Le vamos a decir que si no se cumple esta condición, también me ejecute una. La condición que se va a cumplir es si es mayor de 18. Si no es mayor de 18, el mensaje que me va a imprimir con el console.log va a ser no puede votar. Noten que nos está arrojando un error. ¿Por qué nos está arrojando un error? Porque no le estamos dando el igual para que él identifique que ese 16 corresponde al valor de A. Lo corregimos y vamos a ver cómo imprime el mensaje. Según nuestra lógica, como no supera los 18 años,
va a evaluar esta primera condición if y va a decir no se está cumpliendo, pasemos a la segunda condición, que es no puede votar. Vemos que nos imprime el mensaje no puede votar. Vamos entonces a cambiar esta a 21, almacenamos y vemos que el if está bien configurado ya que nos arroja el valor de sí puede votar. Entonces me dice que declare una variable, esa variable la vamos a llamar hora 14. Y a esa variable le vamos a dar varias condiciones. Queremos que tenga una primera condición, esa condición va a ser si es menor que 12, me va a arrojar un mensaje de buenos días. Vamos a dar una segunda condición que nos diga si está entre las 12 y 18, me va a arrojar un mensaje de buenas tardes. También le vamos a decir que si está superior a los 18 horas, va a imprimir un mensaje que va a decir buenas noches. Entonces estas son las condiciones. Estamos mirando el reloj y son las 14 horas. Y va a pasar por estas validaciones lógicas para imprimirme estos tres mensajes. Seguimos trabajando entonces acá con el operador if, que es el que nos da esa función lógica de tener varias validaciones. Declaramos la variable hora con valor de 14 y empezamos a trabajar el operador lógico si. Entonces la primera condición que le vamos a decir es, si esa variable de hora es menor que 12, imprímame un mensaje. El mensaje que me va a imprimir será console.log y va a ser, según estas condiciones, buenos días. Le vamos a decir que también si, con el operador else if, me ejecute una segunda validación. Con el else if le pedimos que nos ejecute una segunda validación y la validación va a ser si esa variable hora es inferior o igual a 18, a la hora 18. Si esta condición se cumple, el console log que me va a imprimir el mensaje sería buenas tardes. Y por último le decimos que también nos ejecute una variable final que sería buenas noches. ¿Por qué? Porque ya estamos diciendo que no se cumplió ninguna de las condiciones que le dimos. Entonces esta imprime un console log con el mensaje buenas noches. Y vamos a hacer el test de esta lógica. Nos está diciendo que las 14, según esta condición, es buenas tardes. ¿Qué pasaría si son las 11? Según esta lógica debería decirme buenos días. ¿Y qué pasa si son las 19? Según la lógica me debería decir buenas noches. Entonces comprobamos que los operadores lógicos if nos funcionan bien para saber qué tipo de información queremos que se ejecute. Entonces recuerden, cuando ponemos el if declaramos la operación que queremos que haga y luego lo que queremos que ejecute. Depende de lo que hizo acá. Vamos ahora a trabajar entonces con el ejercicio número 10. Una variable con nota igual a 85. Ese es el valor de la variable. Y vamos a cumplir unas condiciones. La primera es, si es mayor o igual a 90, va a imprimir el mensaje excelente. Si es un valor entre 70 y 89, el valor que va a imprimir sería bien. Y si es un valor inferior a 70, lo que me va a imprimir sería reprobado. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos ahorita. Hay que declarar una variable que según el encabezado nos dice que la llamemos nota y que el valor de esa variable va a ser de 85. Empezamos entonces con el conditional if y vamos a pedirle que me evalúe nota si esta es superior o igual a 90. Y si esta es superior o igual a 90 me va a imprimir con la función console.log el siguiente mensaje que dice excelente. Le tenemos que poner una segunda validación en la que me diga también sí. Entonces decimos también sí y damos la evaluación que va a ser variable nota es mayor o igual a 70 y nota es inferior también a 89. Imprímame el mensaje bien con un console log. Le vamos a decir que también nos ejecute una última evaluación en la cual haga un console log que nos imprima el mensaje reprobado si no se cumplen las anteriores condiciones.
Vamos entonces a explicar qué hicimos acá. Este operador lógico me dice, haga estas evaluaciones. Nuestra primera evaluación es la nota que estoy imprimiendo acá, que acá la estoy llamando es mayor o igual a 90, dígame excelente. Con esta nota 85 no va a pasar por excelente. La otra me dice, si es entre 70 y 89, imprímame un bien. O sea que este valor acá me va a imprimir un bien. Pero si tampoco es este, ¿y qué tal que fuera este valor un 69? Estas dos validaciones me las va a pasar y me va a decir, señor, usted está reprobado. Vamos a ver cómo se imprime esto dentro de nuestra consola. Como la nota es 85, me imprimen bien. Vamos a subir una nota de 91 y me imprime un excelente. Y vamos a bajar una nota de 50 y me imprime un reprobado. Entonces, hasta acá tenemos los operadores lógicos que teníamos planeado trabajar en esta primera. Terminamos así este video. Recuerden que son 100 ejercicios de lógica. Ya trabajamos entonces la lógica para lo que son variables, tipos de datos y operadores lógicos muy básico. Ojo, no confundan, estamos trabajando muy básico, pero la idea es realizar estos 100 ejercicios con diferentes tipos de objetivos. Ya declaramos al inicio del video los objetivos y luego sacaríamos una versión 2 de 100 ejercicios de lógica, pero ya en un nivel más intermedio, con las mismas condiciones condicionales, operadores, solo que ya más avanzado. Nos vemos entonces en el siguiente video, donde vamos a trabajar el bloque de condicionales y operadores lógicos puros. Recuerden entonces suscribirse para que les llegue la publicación de los próximos videos y sigamos trabajando más lógica.